Vale, bueno, pues entonces vamos a ver. Vamos a hablar, como he dicho hoy, de la inteligencia en su contexto. Entonces, si hablamos de cómo tú tomas las decisiones en base a tu contexto, vamos a poner un ejemplo, en base a tu contexto económico, podemos decir que estamos aplicando, o decimos directamente que estamos aplicando una inteligencia económica. Estamos hablando de que tú tomas decisiones en base a tus deseos, vamos a poner el contexto de inteligencia en base al contexto, y si hablamos de la parte económica, le aplicamos la inteligencia económica. Estamos hablando de que tú tomas las decisiones en base a tus deseos, pero esos deseos están condicionados a tu presupuesto. Me explico, antes de seguir. Cuando estamos hablando de la inteligencia en el contexto, la inteligencia, dijimos, por ejemplo, uno de los días que la inteligencia tenemos que llevarla a un estado o a un estadio de infinitud, de infinito. ¿Qué pasa? Que nosotros mismos nos limitamos. ¿Qué pasa con esto? Que una de las limitaciones que tenemos de esa inteligencia en un contexto, si ese contexto lo estamos llevando a la parte económica, para poner un ejemplo, para entenderlo mejor, es como si aplicásemos inteligencia económica. Si aplicamos esa inteligencia económica, estamos hablando de que tú tomas decisiones en base a tus deseos. Porque, claro, tomas decisiones porque quieres algo, porque tomas acción para algo, porque quieres cambiar algo. O sea, estás en eso y quieres hacer ese cambio, o quieres conseguir algo, o quieres pasar a la acción para obtener algo. Bien, ese objetivo, bueno, lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que esos deseos, en este contexto de inteligencia económica, está condicionado por tu presupuesto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que tu presupuesto es el que te condiciona tu parte de necesidades, de deseos, de conseguir ciertas cosas en un contexto determinado, en un momento determinado. ¿Y esto qué conlleva? Pues conlleva, mejor dicho, un componente, pero un gran componente racional de tus decisiones. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Bien, si estamos de acuerdo, quiere decir que si todo ese contexto donde yo tengo que tomar una decisión con mi inteligencia económica y está condicionado por un presupuesto, un límite, pues claro, todo eso no me da rienda suelta a toda esa parte de esos deseos increíbles, emocionales, de imaginativos, de creatividad, porque estoy condicionado a algo que es, por decirlo en este caso, y hemos puesto el ejemplo, material. Y es un componente, un gran componente racional sobre la decisión que voy a tomar. Y aquí es donde, por eso hemos hecho la pregunta inicial, y aquí es donde viene el choque de trenes en nuestra cabeza. Viene uno por aquí, hemisferio izquierdo, viene otro por aquí, hemisferio derecho. Lógica, racional, emocional, imaginativa. ¿Qué pasa con todo esto? Pues que ese choque de trenes, lo que le pasa a la mayor parte de las personas es lo siguiente, y es, aplicando, he puesto el 80-20, si habéis visto en la encuesta, porque por poner un porcentaje, por aplicar, por ejemplo, la regla de Pareto, que la conocemos casi todos. Y entonces, si el 80% de tus decisiones, y es lo que suele pasar, lo que nos suele pasar a la mayor parte de las personas, que el 80% de nuestras decisiones son inconscientes o son emocionales. Fijaros lo que estoy diciendo. Nos suele pasar a todos, aunque creamos lo contrario. Vale. Todo esto hay que ver el contexto, hay que ver tal, pero por poner y aplicar
un porcentaje, y por eso hemos escogido la regla de Pareto, pues el 80% de las decisiones son inconscientes o son emocionales, mientras que el 20% restante son emocionales. Y la pregunta aquí, pues está muy clara, y es, si me condiciona mi presupuesto para los deseos de forma racional, ¿vale? Y es un 20%, porque el resto de decisiones, ese otro 80%, las tomo normalmente de forma emocional o inconsciente, porque es lo que yo ya tengo, por decirlo de alguna forma, incorporado, no lo tengo que pensar y pormenorizar. Entonces, si yo me condiciono en mi inteligencia económica, en el contexto en el que yo estoy, me condiciono la toma de decisión por mi presupuesto para esos deseos en la parte racional, la pregunta aquí es la siguiente, y sería, a ver, ¿qué hago con la forma emocional o inconsciente de toma de decisiones? ¿Qué hago con el otro 80% de toma de decisiones si el 20% lo hago de forma racional y me condiciona en base a mi presupuesto aplicando lo que es esa inteligencia económica? ¿Qué es lo que hago? Porque no puedo hacer otra cosa. Si es en base a un presupuesto, estamos poniendo un ejemplo, ¿vale? Si es en base a mi presupuesto, pues entonces estoy condicionándolo a una forma racional. Entonces, mi pregunta es aquí, ¿qué hago con el otro 80%? Con esa forma de tomar decisiones de forma emocional o inconsciente de esa toma de decisiones. ¿Qué creéis que hacemos o qué crees que haces tú con ese otro 80%? Bueno, me callo. Espero aportaciones. Si algo no lo he explicado bien, para poder contestar esta pregunta, me lo hacéis saber y lo vuelvo a repetir. Sí, Nacho, yo me gustaría que lo aclarases porque, claro, estás hablando del 80% emocional, pero la gran mayoría de las personas que han votado y cuando han estado haciendo la exposición han hablado de su 80% racional, 20% emocional. ¿Qué quieres que aclare? Vale, pues nada, vamos a ir abriendo micros que ya están pidiendo paso y si tienen alguna duda, porque a mí me había quedado la duda, pero como me ha quedado a mí y el resto, si lo tiene claro, pues que lo vaya aportando. Así que, Liz, que te veo que has levantado la mano, te abro micro. Hola. Hola. ¿Sí me escuchan? Sí. A ver, entonces, a ver si yo le entendí a Nacho también, porque también así como que es un poquito confuso. Entonces, mi 80% racional y el 20%, si me influye en lo emocional a lo racional, ¿qué hago? Más o menos es esa. Sí, normalmente cuando estoy en lo racional, y me influye mucho lo emocional, muchas veces, yo lo digo por ejemplo, y que me ha pasado, es que encapsulo lo emocional, lo encapsulo o llega un momento de que me limpio las lágrimas, me lo como así que digamos, me quedo callada y digo, y le doy paso a la razón porque digo yo, tiene consecuencia de todo. Entonces, muchas veces lo encapsulo o lo dejo así como
no tan segundo, pero lo trato de meditar y racionar para ver qué conclusiones, y siempre saco plan 1, plan 2, plan 3 y hasta un plan 4, así en muchas ocasiones. Entonces, muchas veces, le soy sincera, me limpio la lágrima y sonrío. En ese momento me entra lo actriz. Muy bien, pues lo has explicado muy bien. Quiero decir, cuando estamos hablando, yo en la primera pregunta, en la encuesta, la pregunta iba ¿en qué crees? O sea, ¿en qué crees? O sea, ¿cómo crees que toman las decisiones? ¿Qué crees? ¿Cómo crees que toman las decisiones? ¿Qué pasa? Que normalmente ahora cuando hago la segunda pregunta es ¿qué hago? ¿Qué hago? O sea, ya no digo ¿qué crees que haces? No, estoy diciendo antes, he dicho ¿qué crees? ¿Cómo, o en qué crees que influye o toma las decisiones en el 80% emocional o el 20% racional? Y ahora ya no hago la pregunta de ¿qué crees? Hago la pregunta directa. ¿Qué hago? O sea, pregúntate, ¿qué hago con la forma emocional o inconsciente de toma de decisiones? ¿Por qué? Porque normalmente si hemos puesto el ejemplo de esa inteligencia económica, de esa... en un contexto determinado, y vuelvo a repetir todo esto del contexto determinado porque veréis la importancia que tiene, porque en cada situación, en cada contexto, sabemos que actuamos, nos comportamos de forma diferente. ¿Qué pasa con esto? Pues muy sencillo, que si yo normalmente hago o tomo las decisiones en base a mi presupuesto y mis deseos los condiciono de una forma racional por ese presupuesto, porque he dicho presupuesto y lo he dicho y he puesto este ejemplo económico porque es más fácil de entender, es más fácil de explicar, porque tengo un límite. Entonces, ¿qué pasa? Que si en base a eso el 20% de mis decisiones las tomo de forma racional en base a un condicionante, a un límite, ¿qué hago con la forma de toma de decisiones emocional o inconsciente de esa toma de decisiones? Pues como lo ha dicho Liz, lo ha dicho muy bien, normalmente lo que se hace es que lo ocultamos, lo reprimimos o incluso lo escondemos o lo dejamos que se quede ahí en el baúl de los recuerdos porque ahora no es el momento. Eso es como solemos comportarnos, como solemos actuar, como solemos enfocar nuestra situación en ese momento. De lo que se trata, y aquí es donde quiero que despertemos, de lo que se trata es de que no nos condicione la parte racional, la parte de límite, la parte de presupuesto, y que lo vayamos a ocultar, ese 80% emocional, que vayamos a ocultar o vayamos a reprimirnos o vayamos a esconderlo o vayamos a dejarlo, a postergarlo. No, de lo que se trata realmente es de que digamos, si yo tengo algo por dentro, algo emocional, algo que realmente me está vibrando, algo me estará diciendo. Con esto no estoy diciendo que me olvide de la parte racional, no, porque ya sabéis que yo soy partidario siempre de donde está el equilibrio está la virtud. Entonces, si yo consigo que no reprimirlo, no ocultar esa parte en la toma de decisiones, de esa parte emocional, de esa inteligencia emocional en base a mi límite o al condicionante de la parte racional, estoy consiguiendo no darme por vencido, sino que estoy consiguiendo trabajar en el sentido del objetivo que realmente deseo o quiero. ¿Me he explicado? No sigo, quiero decir, sí, Nacho, no sigo para que haya más aportaciones, pero si hay algo que se necesite explicar más o algo que necesite aclarar, me lo decís. Sí, le silencié a Liz porque ya estabas haciendo explicación, entonces Liz, si quieres hacer alguna aportación más, levantas la mano, ¿vale?
Mientras tenemos a Mercy, que hizo aportación por el chat y dijo racionalizarlo. Es un poco sesgado el análisis, o emocionalizarlo. Claro, claro que son sesgados, o sea, quiero decir, si lo planteas de una forma o lo planteas de otra, pues vas hacia un sitio, hacia otro. Por eso a nosotros nos gusta siempre, como he dicho, en el equilibrio está la virtud, que realmente, independientemente que de unas veces tengamos que aplicar algo más racional y otras veces más emocional, pero que no sea ese 80-20, sino que pueda ser un 65-35, un 60-40, un 50-50, pues cosas así, pero que trabajemos por ellas. ¿Qué pasa? Pues que lo que normalmente, y es el mensaje que quiero transmitir en este apartado, que normalmente lo que hacemos es que si estamos aplicando en un contexto determinado, en una situación determinada, una parte de nuestra inteligencia, y lo llevo a la parte económica, porque se ve más tangible, por decirlo algo así. Si nos vamos a la parte solo emocional, podemos divagar de muchas cosas, pero por poner el ejemplo, es que si nos vamos a la parte económica yo tengo que tomar una decisión y normalmente mis deseos emocionales y todas esas inquietudes que tengo y todo eso serían más decisiones emocionales, pero llega esa racionalidad y me dice, vale, pero es que tú tienes este presupuesto y como tienes este presupuesto, todo esto que estás por ahí, olvídate de ello y baja aquí. Y entonces de esto lo que hacemos normalmente es olvidarnos de todo eso y bajarnos aquí. Y el mensaje es que esto nos bajaremos aquí durante este momento real, ¿vale? Pero que no lo olvidemos, que no lo ocultemos, que no lo reprimamos, que no nos olvidemos de ello. No. O sea, lo tenemos que dejar ahí porque ese va a ser nuestro objetivo y de aquí tenemos que subir ahí. Y entonces la parte del límite del 20% subirá al 40, al 60, al 80 o lo que sea, que tenga que subir como si tienen que llegar los dos al 100%, me da igual. Pero que nosotros, el mensaje es que realmente nosotros reprimimos muchísimas veces la parte emocional en base a la parte racional. Y con esto no estoy diciendo que una sea mejor que otra. Vuelvo a repetir, en el equilibrio está la virtud y hay que saber manejarlas y que una no condicione a la otra, no la elimine o no la tape,